invitación para participar en esta mesa sobre los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y además estoy muy contento por tener la oportunidad de compartir ideas con dos personas a quienes aprecio y respeto, la comisionada Susana Pedrosa y el doctor Rigoberto Ortiz. Qué bueno que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el DIF, junto con organizaciones de la sociedad civil, decidieron organizar este foro para abordar un tema doloroso y que en la mayoría de las ocasiones permanece oculto, que es el abuso sexual infantil. Los felicito por ello, pero a la vez lamento que no haya tenido mayor difusión, pues considero que precisamente uno de sus propósitos más importantes es el de su visualización. Y entiendo que existen algunas limitantes en razón de la llamada veda electoral, pero me parece que la interpretación fue excesiva, por lo que sin ánimo de polemizar solo me voy a permitir hacer un comentario al respecto. Efectivamente, el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que durante las campañas deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, con excepción de la relativa a salud, servicios educativos y protección civil. Sin embargo, conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por propaganda gubernamental se debe entender a aquella que tenga como finalidad difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, y me parece que este no es el caso. Pero bueno, una vez hecho este comentario, cierro el paréntesis para entrar en materia. Para hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes es inevitable hacer referencia a la Ley General que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre, no solo por su contenido, que sí es de gran relevancia, sino también por el proceso de discusión que se dio en el Congreso. Y en este sentido quiero destacar la sensibilidad de apertura que mostraron tanto los legisladores como el gobierno federal en su calidad de proponente, para escuchar y tomar en cuenta las múltiples opiniones que se vertieron en los foros y en otros espacios, medios de comunicación, redes sociales, opiniones muy valiosas como las de UNICEF, como las de la Redim, que por cierto me extraña no haberla visto en el programa, no fue invitada, o sea, es una lástima, de Infancia Común, saludo a Mayra con mucho aprecio, de Mónica González Contró, Alberto Atié, en fin, fueron muchas voces las que se pronunciaron y lograron que realmente se privilegiara el interés superior de la niñez desde mi punto de vista. Lograron que se dejara de lado filias, fobias, posiciones partidistas o ideológicas, y entre todos se pudo conformar un equipo de trabajo por el cual se pudo modificar sustancialmente la propuesta original, que hay que decirlo, tenía una visión proteccionista, y pudimos arribar a un modelo garantista que es el que hoy tenemos y que es de aplicación obligatoria no solo a nivel federal, sino también en el ámbito de los estados y en el Distrito Federal. Ahora bien, vayamos al contenido de la ley. Por supuesto no pretendo hacer un resumen, pero me parece importante hacer mención de los derechos, pues de ello trata esta mesa. De acuerdo a su artículo 13, los derechos son de prioridad a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo, a una vida libre de violencia e integridad personal, a la protección de la salud y seguridad social, a la inclusión, a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y acceso a la información, el derecho de participación, de asociación y reunión, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, el derecho de los niños migrantes, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Fíjense qué importante, pero qué gran reto representa llevarlos a la práctica. Al respecto, vale la pena comentar que en el régimen transitorio se establece un periodo de 180 días naturales para que se adecúen las leyes federales y locales, para que se instale el Sistema Nacional de Protección Integral
así como los sistemas de protección locales y municipales, para que se realicen las adecuaciones a los centros de atención existentes. Esto quiere decir que los 3 niveles de gobierno, así como el Congreso Federal y los congresos locales, incluyendo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que no es propiamente un congreso, tienen hasta el 2 de junio para que la ley empiece a operar en su primera etapa, ya que de ahí se desprenden otras acciones como la creación de la Procuraduría Federal de Protección o la emisión de lineamientos. En el ínter, las autoridades federales, estatales y municipales también tienen la obligación de implementar políticas públicas y acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley general. Y en este punto, esperaría que, por ejemplo, en materia de abuso sexual infantil, ya se estuviera trabajando en el diseño y elaboración de políticas públicas, de programas de prevención, de protocolo de actuación, de capacitación a servidores públicos. Aquí no hay que esperar los 180 días, es un trabajo que se debe estar haciendo ya. Y por ello me voy a permitir abrir otro paréntesis para felicitar a la SEA por la cartilla de derechos de las víctimas de abuso sexual infantil, y entiendo que están preparando algunas otras acciones. La comisionada Susana Pedrosa ya nos platicaba del MIA. Qué bueno que así sea, pero es muchísimo lo que falta por hacer en un tema que, como ya lo mencionaba al inicio, ha permanecido oculto y desatendido, por lo que no se cuenta siquiera con estadísticas confiables, ni siquiera aproximadas, que permitan dimensionar su nivel de gravedad y recurrencia. Efectivamente, lo decía el doctor Rigoberto Ortiz, no podemos ver a las víctimas como una estadística, pero sí es importante tratar de dimensionar de qué es lo que estamos hablando si lo queremos atender. Y siguiendo con el mismo orden de ideas, un tema que me parece sumamente relevante y urgente es el de la revictimización. No es posible que la víctima de un delito de índole sexual tenga que narrar 1 y 10 veces lo que le pasó, reviviendo la historia cada vez. O que se tenga que identificar, o carearse con el presunto agresor, que en la mayoría de los casos es un familiar o una persona muy cercana que incluso se ha ganado su afecto. O que la exploración médica la realice personal no especializado. Como es natural, lo que esto provoca es que el delito no se denuncie. Y si no se denuncia, hay 2 consecuencias: que generalmente la víctima no sea atendida y por tanto las repercusiones duren muchas veces para toda su vida. Y la otra es que no haya investigación, no haya detenciones y el presunto agresor, el pederasta, siga libre, y bien sabemos que no agrede una sola vez y no agrede a una sola persona, a una sola víctima. Esto es muy grave. Es de señalar que en su artículo 86, fracción sexta, la ley general es muy clara al establecer que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que presuntamente han sido víctimas de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos. Ahí está en la ley general. Pero para que esto sea una realidad, se requiere en primer lugar de una cultura de respeto a la ley y también de cumplimiento a lo mandatado en la ley. Se requiere de decisión política, se requiere de una estrecha colaboración y coordinación entre las instancias encargadas, en este caso, de la procuración e impartición de justicia. Y aquí entraría el principio rector de la transversalidad al involucrar a los poderes ejecutivo y judicial. Y se requiere también, desde luego, de presupuesto para que se puedan implementar las acciones necesarias. Por ahí dicen que una ley que no se ve reflejada en el presupuesto es pura demagogia. Este no es más que un botón de muestra de una lista muy amplia de pendientes que no pueden seguir esperando. No debemos desestimar o restarle mérito al esfuerzo colectivo que se realizó hace algunos meses en el plano legislativo, pero estemos conscientes que si no se le da continuidad, los derechos de niñas, niños y adolescentes quedarán reducidos, como siempre, a un mero catálogo
de buenas intenciones. Entendamos de una vez por todas que una sociedad, un Estado que no es capaz de garantizar el ejercicio y protección de los derechos de que son titulares nuestras niñas, niños y adolescentes, repito, de que son titulares, está condenada al fracaso y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias.